Bueno, bienvenidos a mis sociales. Mis ciencias sociales, bueno. Me quedó mal el título, pero que se le va a hacer. Bueno, voy a explicar un tema muy interesante que serían los cabildos, que se ve de una forma muy simplista arriba de las historias independentistas de los países. Por ejemplo, no solo Buenos Aires, Argentina en general, sino que también son muy importantes para la historia política de Paraguay, Bolivia y Uruguay. De Uruguay, perdón. Eh, bueno, comencemos con la parte. Los cabildos son una organización administrativa de España en la época virreinal. España decidió colocar los cabildos para administrar la parte jurídica, legislativa y hasta cierto punto ejecutiva de los virreinatos, como una subdivisión de la división. Estaba el virrey y los cabildos. Los cabildos tenían el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es como si fuera... ¿se ubican cuando el presidente le agarra la locura y quiere obtener todo el poder del Estado? Bueno, imaginen eso, pero en un congreso, como que el congreso tenga todo el poder del Estado. Más o menos lo mismo. Habían tres, siete importantes cabildos. El de Buenos Aires, el de Luján, el de Córdoba, el de Tucumán, el de Paraguay y el de Uruguay. Particularmente esos cabildos eran muy importantes porque eran de doble plaza. O sea que eran de un estatus mayor al promedio. Esos cabildos se autocontrolaban entre sí. Pero bueno, cuando surgió el virreinato del Río de la Plata, gracias al puerto de Buenos Aires, gracias al Río de la Plata en generalmente, surgió un pequeñito y chiquitito problema. Tan chiquito como una aguja en un pajar. El comercio. España. Acá está el Río de Plata. Artista, tristemente no soy. Fracasé en eso. Significa que aquí no van a encontrar grandes aspiraciones en mí en dibujo, ¿ok? Pido disculpas por eso. Igual me salió bien. Entre todo, de lo que soy, me salió bien. Acá está España. Imagínense todo este recorrido. Y es mucho más largo, créeme. Bueno, no llegaba al comercio y además Buenos Aires solo podía comerciar con España. España era la madre, era como la madre. Tenés que pedirle plata a ella, no te queda otra. Pero ¿qué pasó? Buenos Aires se metió en lo delictivo. Comenzó a comerciar con los ingleses. Bueno, ya sé que viene de los cabildos, pero eso ya voy yo ya a los cabildos de nuevo. Al comerciar con los ingleses no quedaba de otra porque los productos o no llegaban o llegaban hecho percha. Y obviamente la población no se contenta con cosas malas, porque siempre va a encontrar la forma de evadir lo malo y llegar a lo bueno, que Inglaterra tendría lo bueno en este caso. Bueno, los cabildos eran una forma, por decirlo así, de poder para controlar las diferentes secciones. Digamos, Córdoba tenía su cabildo que controlaba esta región. Tucumán tenía este cabildo que controlaba esta región. Pero Buenos Aires, particularmente, conllevó a un cabildo doblemente importante, el de Luján. ¿Qué pasa con el cabildo de Luján? Tenía el mismo poder que un cabildo muy importante, históricamente reconocido, que es el de Buenos Aires, que controlaba el poder del puerto, como ya verán. Tandil estaba acá. Significa que estaban controlando la misma jurisdicción. Temita ahí. Los cabildos se quitan, o sea, los cabildos reciben poderes y recursos de una región. Pero si hay dos cabildos en la misma área, problema, se pelean porque
quieren controlar el mismo territorio y son de gente diferente. Principalmente esto se hizo para mantener controlada Buenos Aires por el tema del puerto y que no haya una persona, bueno, una organización en este caso, como el que sería el Cabildo, que controle tanto que inhiba lo que quiere realmente el rey. Aunque igualmente en la misma región estaba el Cabildo de Uruguay, por acá en Colonia, que me salió re mal Colonia, pero no importa. Bueno, pero Buenos Aires era el puerto, perdónenme uruguayos, pero era como el puerto principal en ese momento, aunque Montevideo ya iba retomando forma, iba tomando poder. Bueno, pasó un acontecimiento importante. Cayó Fernando VII. Y ante eso, la gente decidió, ante ya la bronca del español por el tema de comercio, porque no llegaban, aunque también se entiende que las rutas marítimas eran jóvenes por el hecho de que recién surge un puerto importante acá, porque se tardó como entre 30 y 50 años en abrir el puerto de Buenos Aires por el culpa del virreinato del Perú, que eso está interesante, si quieren lo comentamos en otro video, si quieren. Se decide llamar a una junta grande, por decirlo así, que recibirán diputados de todas las provincias del interior que van a Buenos Aires. Acá surgen problemas y discusiones. No todas querían esta clase de independencia, pongámoslos entre comillas, porque era ser autónomos de España, no separarse de España en sí. La idea era seguir siendo juntos a España como un solo ser, por decirlo así, un solo país. Son como los hijos treintañeros que siguen en la casa, calculen lo mismo. Por ejemplo, Paraguay en este caso. Paraguay. Asunción, particularmente Pilar, el que están buscando acá. Ignoren el dibujo de Paraguay. No estuvo nada de acuerdo con el Cabildo de Buenos Aires. El de Luján lo aceptó, aprobó la medida por la desesperación y la presión del tema aduanero, pero las provincias del interior, que tal vez recibían recursos del virreinato, que ya igual venían de así y no recibían así, porque acá está el puerto, y recibían desde las demás virreinatos de arriba, no tenían esa presión y esa, por decirlo así, esa presión que recibían de la gente. Porque imagínense tener mucho potencial en un deporte, digamos, ejemplo, pero no poder sacarlo porque no podés jugar ese deporte. Es más o menos lo mismo. Buenos Aires tenía un montón de potencial aduanero, pero no lo podía sacar porque España se lo prohibía. Igual los ingleses metieron mucha manija a este tema, porque los ingleses querían que se liberara el puerto de Buenos Aires. Y eso se hizo en sus ocupaciones repetidamente inglesas, que se saqueó, los dos cabildos se fueron saqueados. Bueno, Paraguay decidió rechazar la medida. El Alto Perú decidió mirar qué onda la vida, pero mantenerse bastante ajeno. Incluso Belgrano, en una expedición, fue y prácticamente atacó Paraguay, porque eso otro nombre no tiene. Fue y atacó y asedió Paraguay, perdiendo y casi muriendo en la batalla. Significa que no todo el virreinato estaba de acuerdo con la independencia. Era un sector, yo te diría, bastante privilegiado. Era el sueño egoísta de Buenos Aires, yo lo llamo. Que estaba bien, Buenos Aires tenía el derecho a hacerlo, obviamente. Pero era la separada del país, claramente. Yo hice este dibujito porque es todo lo que más o menos se mantuvo de acuerdo a Buenos Aires. De acuerdo entre comillas, realmente, por el hecho de que, por ejemplo, toda esta parte de acá estaba de acuerdo por hecho de que querían simplemente ser autónomos, pero tener otro tipo de jerarquía de autónomos. Tal vez ser más como un tipo su reino de España, como por ejemplo puede ser Cataluña.
Pero no, separarse nada, solo era Buenos Aires el del objetivo. Solo estos cabildos estaban de acuerdo. Bueno, después en otra parte, porque esto va a tener varias partes, voy a seguir explicando el tema de presión económica, por decirlo así, que tenían las demás provincias, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Y lo que se decidió, lo que decidió Buenos Aires, su cabildo respectivamente. Y bueno, eso sería todo. Bye, cuídense.